otro tipo de gente, conocí otro tipo de gente, entonces conoces otro mundo, ¿no? Porque igual te dan mucho sobre la cultura alemana. Y siempre me parecía muy interesante porque cuando yo era bastante pequeñita, siempre me gustaba que escriban mi nombre, Verónica, con K. Y después cuando comencé a estudiar alemán, veía que efectivamente escriben Verónica con K. Entonces, claro, yo decía, wow, yo estaba predestinada para aprender alemán. Como les digo, el alemán me ayudó muchísimo a, a proyectarme en otros lados. Fue un periodo un poco duro, se estudia, bueno, se aprendía bastante. Igual integrarse al principio no era tan fácil porque nosotros, los chicos que estábamos en esos cursos, pues veníamos de padres ecuatorianos y no teníamos nada que ver con la cultura alemana. Y claro, a veces nos veían así como, ah, estos son los chicos del C, ¿no? Pero a la final es una opción, se abren muchas puertas. Pásale por favor a la siguiente. Ah, producto de esto y de la casualidad, aunque no creo que hay nada casualidad, nada es casualidad en la vida. También hice un viaje súper joven a Alemania, mm, más o menos creo que a los 23 años. Entonces en Alemania, justamente, así mismo por casualidades, llegué con una familia en donde la segunda esposa del señor en donde yo vivía había sido profesora del colegio alemán, entonces eso era súper chistoso, pero fue todo casualidad. Y en Alemania lo que yo pude hacer fue trabajar de voluntaria en un teatro, y eso fue interesante porque yo siempre me ha gustado mucho estar con la gente. Entonces yo entré a estudiar psicología y entré en la Universidad Central y claro, o sea, ahí me di cuenta un poco que el nivel en el colegio alemán era súper bueno, porque muchas cosas que a mí me daban en el primer año de psicología, yo lo había estudiado en quinto curso de colegio. Entonces ahí vi un poco esa diferencia que hay a nivel educativo aquí en nuestro país. Y como era relativamente fácil, entré también por unos amigos a estudiar teatro. Entonces estudiaba en las mañanas psicología y en las tardes estudiaba teatro. Y fue realmente por esto del teatro que me pude ir a Alemania. Y en Alemania, al ir a hacer este trabajo de voluntaria en el teatro, era súper interesante porque era lo mismo que nosotros habíamos aprendido, lo que manejaban allá en el teatro. Claro, yo sí veía las diferencias, ¿no? Allá la gente del teatro tenía todo, me acuerdo que tenían unos vestuarios increíbles y yo comparaba, ¿no? Acá en Ecuador nosotros teníamos que ir buscando las cosas para hacer las improvisaciones y este viaje me ayudó muchísimo a entender, abrir mucho más mi mente, a entender otras culturas, a entender mi cultura, a amar más mi país. Y después yo regresé con muchas ganas de trabajar aquí. Fue chistoso porque cuando yo me fui a Alemania, justo estaba comenzando primavera, entonces había nevadas y el avión se retrasó y perdimos la conexión desde Ámsterdam y me acuerdo que nos mandaron en bus, ¿no? Los alemanes se quejaban, ¿no? Que ellos tenían que llegar puntuales y consiguieron de hecho vuelos, pero yo me fui con otras personas que no éramos alemanes en el bus. Para mí fue muy bonito porque iba mirando por el bus lo que no puedes ver por el avión. Y cuando yo llegué, pues entré por la puerta de entrada del aeropuerto y no por migración, entonces no me pusieron a mí el sello. Y toda la gente que me conocía allá en Alemania me decía, pero tú te puedes quedar aquí, qué suerte que tienes, siempre puedes, si te piden alguna vez el pasaporte, puedes decir que llegaste ayer. Para mí,
yo tenía súper claro que se terminaban el tiempo en que yo tenía que estar allá y yo regresaba, tenía 6 meses, ¿no? Y, y eso es lo que hice. Me ayudó muchísimo el estar allí porque entendí también el idioma, lo pude integrar a mí y de hecho el idioma fue lo que me permitió después trabajar. Puedes pasarle, por favor, la siguiente. La siguiente diapositiva tiene que ver con mi vida en cuanto al teatro. El teatro también me marca muchísimo a mí porque me da muchísimas herramientas para la vida. Yo a veces decía, mientras yo estudiaba psicología en la mañana, en la tarde probaba todas las personalidades en los personajes del teatro. Y bueno, el teatro también te hace trabajar mucho con gente y te hace entender muchísimo al ser humano y me dio muchas herramientas como para conocerme a mí misma. Y allí tengo fotos de Alemania y de aquí de Ecuador y me parece muy lindo, vuelvo a recalcar eso que les decía, que lo que nosotros aprendimos aquí igual eran las mismas convenciones que se usaban en el teatro, o sea, es una cuestión universal que me pareció muy valioso, ¿no? En el teatro también comencé una de mis pasiones, que es el yoga. Y por eso también es otro de los puntos que yo encuentro que me trajo el teatro, además de que me trajo amistades que las conservo hasta ahora, ¿no? Y gente muy valiosa. De hecho, ahora que topábamos el tema de los mentores, yo creo que en el teatro tuve la oportunidad de conocer algunos mentores de vida y de algunas disciplinas, ¿no? Conocí por medio del teatro gente de aquí del Ecuador y de todo el mundo. Y todos ellos me han ido diciendo cosas que tal vez en ese punto, al principio, no entendía muchas cosas que se me quedaron grabadas y luego las he ido entendiendo, ¿no? Bueno, el teatro para mí es una cosa, un momento de mi vida que me marcó muchísimo. Pásale, por favor, a la siguiente. Luego viene otra de mis actividades, otra de mis momentos importantes en mi vida. Creo que soy una persona que da mucha importancia a todas las relaciones, ¿no? Y ahí tengo justamente esos 3 momentos, ¿no? El uno son mi familia, allí están mis papás y mis hermanos gemelos y mi hermana, mi ñaña. Arriba estamos mi familia de ahora, ¿no? El Paolo y mi perro, mi perrito Losi y yo. Y abajo el círculo que se hace con las amistades. Y cuando hice este cuadro decía qué bonito, ¿no? Se hizo todo como un círculo, como una espiral y me pareció igual, nada es casualidad. Creo que las amistades o las relaciones humanas nos ayudan en todo. O sea, yo lo he comprobado alrededor de mi vida, a lo largo de toda mi vida, que siempre, no importa en qué país nos encontremos, no importa en qué momento nos encontremos de nuestra vida, las relaciones humanas, sean de familias o de amistades, siempre te sirven y te ayudan mucho más que otro tipo de cosas, ¿no? O sea, es tan importante el relacionarse con las personas. También uno a lo largo de la vida se va dando cuenta eh, qué tan frágil es este tema, ¿no es cierto? Qué tan difícil puede ser a veces el mantener relaciones y qué importante es el mantener relaciones, ¿no? Y qué importante es también el no descuidarlas o el no lastimar, ¿no? Porque eh, pueden ser fácilmente dañadas, ¿no? Las relaciones humanas, pero son súper vitales y creo que eh, para mí siempre ha sido como una cuestión, me encanta trabajar con la gente, me encanta estar con la gente, creo que soy una persona que soy bastante comunicativa, me gusta escuchar a la gente, de hecho siempre, mucha gente que conozco siempre me terminan contando su vida, ¿no? Y me gusta cuando puedo ayudar, ¿no? Eso me gusta mucho. Por favor, la siguiente. En esta
En cambio, me refiero a otro de los puntos súper importantes en mi vida, que es ya mi trabajo en el turismo. Gracias a los idiomas, pues pude ingresar al mundo del turismo y el mundo del turismo me ha dado también muchísimas satisfacciones. Por un lado, he conocido el Ecuador por todo, por todo lado, ¿no? Y es, bueno, todos sabemos que vivimos en un país maravilloso. Realmente tenemos mucha suerte de haber nacido aquí, ¿no? En un país que si bien pues tiene sus conflictos, es un país que nos ofrece muchísimas oportunidades. Tiene muchísimas oportunidades y el país y la gente. Y creo que, bueno, aquí nos quedamos los valientes. Para mí el turismo es súper importante. Por ejemplo, la foto que puse arriba es muy significativa para mí, porque esa vez estábamos en una camionetita, salíamos de una hacienda cerca de Cayambe y nos íbamos a visitar una comunidad. He trabajado mucho en viajes que se van a comunidades y visitan proyectos. Y esta foto, por ejemplo, para mí significa eso, ¿no? Como en este pequeño espacio que es la camioneta, estamos personas de diferentes culturas. Están estos pasajeros que llegaron de Alemania, está el guía nativo, ¿no? Del que nos ponía en contacto con la comunidad, estoy yo, y esto es lo lindo del turismo, ¿no? El que uno puede, a través del idioma y de la relación que se tiene con la gente, cómo puedes hacer que culturas muy diferentes se entiendan. Esto de estos viajes, de este tipo de viajes, me llevó a mí también personalmente en un momento de mi vida a decir, bueno, el turismo son momentos en que a veces estás trabajando y a veces no. Entonces, yo me dediqué un tiempo a ayudar a gente que conocí en proyectos y dije, bueno, me voy a ayudarles, ¿no? Y me fui de voluntaria sin ningún programa. ¿Qué sabía yo? El idioma alemán y el teatro. Entonces trabajé con unos amigos que son ahora muy buenos amigos en Salasaca, en una escuelita que tenía el sistema Montessori. Me parecía una escuela genial. Lastimosamente la cerraron cuando hubo toda esta reestructuración de escuelas, ¿no? Pero bueno, ellos, los amigos que tengo allá, ellos desarrollaron también un programa de turismo comunitario y sí, pues continúan trabajando en eso. Y la foto que puse abajo también es muy significativa para mí porque es como otra cosa que yo pienso que brinda el turismo y que brinda la cultura, es que se trabaja con intangibles y se trabaja con emociones y tú puedes brindar felicidad a otras personas, ¿no? El momento que uno visita o participa de una obra de arte o el momento en que uno realiza un viaje, estás abierto a ver algo nuevo, estás abierto a ser feliz, a olvidarte de tu cotidianidad. Entonces, eso para mí también es como algo que me identifica y que me gusta hacer. Por favor, la siguiente. Me marcó muchísimo es esto de la pandemia del COVID. Yo sé que a todos nos ha marcado muchísimo, pero yo creo que es antes de esta, la que, Antes, la de antes, sí, la es exterior, antes de esta. Eh, la bueno, no anterior. importa. La anterior, sí, la anterior es la imagen del COVID y el mundo. Para mí la pandemia, al igual que para nuestros colegas del turismo, fue un acabarse completamente todo, ¿no? Porque el turismo y la cultura, ¿no? A mí me topó por ambos lados. El turismo y la cultura son dos lugares o dos espacios que se vieron completamente trastornados porque mm, se nos acabó el trabajo de un día para el otro. Yo me acuerdo que antes de que comience la pandemia, yo tenía ya 2 viajes. De hecho, unos pasajeros tenían que llegar justo el fin de semana antes de que se cierre completamente. Creo que era 13 y 14 o 14 y 15, algo así de marzo. Y de pronto ya nos dijeron, yo ya tenía todas las órdenes, los papeles, todo el dinero, todo. Y de pronto ya no. Simplemente nos quedamos así como,
wow, perdimos, ¿no? Y, por ejemplo, los guías de turismo, nosotros no tenemos una relación de trabajo con las agencias, sino que somos freelance. Entonces, simplemente nos quedamos, wow, no pasó nada, de un día para el otro ya nos quedamos sin nada, no sabíamos cuánto iba a durar esto y claro, me acuerdo que me tocó devolver dinero, que eran los dineros de gastos de 2 viajes que iba a hacer seguidos, ¿no? Y bueno, fue una crisis así terrorífica. Y eso me lleva a la siguiente diapositiva. En medio de esta crisis, nos reunimos un grupo de amigos, guías, guías, conductores, algunos dueños de pequeñas agencias. Y entonces en un principio pues conversábamos, comenzamos a escribir, a quejarnos, a decir, o sea, ¿qué pasa? Por favor, ayúdennos. Y de pronto nos dimos cuenta que nosotros, guías de turismo, conductores de turismo, pues como nunca pasamos en las ciudades donde vivimos, éramos como un Ujú. tipo de, de gentes o de trabajadores que no éramos percibidos como población activa, aunque el turismo mueve mucho dinero y a muchos niveles y en todo el país, ¿no? Entonces fue duro darse contra esa pared, fue duro entender lo que realmente yo significo para la sociedad, ¿no? Y decidimos formar una asociación. Esa es nuestra asociación que se llama Asociación de Pequeños Productores de Turismo. Siempre nos decían, pero ¿por qué ponen pequeños? Tienen que pensar en grande. No, ponemos pequeño porque normalmente la gente siempre relaciona turismo con las grandes empresas, con los grandes hoteles, con las grandes agencias. Y todos los trabajadores que estamos ahí abajo, que somos las hormiguitas, que somos los que ponemos la cara, o sea, no contamos. Entonces, a propósito, nosotros dijimos, no, es para pequeños, o sea, es para la gente que trabaja en el bar, para los meseros, para los cocineros, para los guías que de pronto comenzaron a buscar de cómo trabajas, ¿no? Entonces, como los camaroneros se quedaron sin exportar, pues hubo gente que se fue con su carro a traer los camarones y vendía de casa en casa, o se fueron a traer sus naranjas y vendían de casa en casa. Por ejemplo, comenzamos a desarrollar diferentes tipos de cosas. Con nuestra asociación, Asopeturec, nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de buscar opciones para ayudarnos en un futuro, porque si nos vuelve a pasar lo mismo, nos vamos a quedar otra vez de un día para el otro sin piso, ¿no? Y no es justo. Entonces, esta asociación nació tomando muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la Minga, tomando el apoyo psicológico que nos hemos dado. Una vez un compañero decía, ay, qué chévere que estamos juntos, ¿no? Porque por lo menos, aunque no ganamos, aunque no tenemos, nos estamos ayudando. Y nosotros comenzamos a hacer pequeñas ferias en la casa de un amigo. La idea nació también de hacer lo que le decimos la casa del guía. Esa casa del guía queremos que en un futuro sean espacios que haya en todo el país, espacios donde uno llegue como guía o como transportista, ¿no? Y tengas una habitación a donde llegar, pero igual sea una galería donde guías u otras personas, artesanos o artistas puedan vender su trabajo. Y tú llegues con tus turistas y claro, en cada casa del guía sería súper interesante que esté la historia de esa ciudad, por ejemplo, o la historia de ese parque, o la historia de esa región, dependiendo cómo sea armada la casa y en dónde esté. Y claro, nosotros con nuestra casa del guía que funciona en la Vicentina Baja, comenzamos a hacer estas ferias, ¿no? Donde venían los guías con sus productos, cremas, pasteles, cervezas, empanadas, todo lo que ese rato se nos ocurría y que estábamos intentando vender, libros, y en principio comenzó a funcionar la economía circular, ¿no? Porque no es que teníamos mucha gente que venía a vernos, amigos sí nos ayudaron algunos, otros les daba miedo salir por esto de la pandemia,
Pero claro, o sea, yo ya compraba, ya me compraban algo, ya tenía un dinero y me iba a comprarle acá a mi amiga las empanadas y allá me iba a comprar la cerveza y me compraban a mí el pastel y yo vendía el café. O sea, fue muy, muy bonito, ¿no? Esto primero. Y desde este año comenzamos a festejar los solsticios y los equinoccios. Entonces ahí les pongo justamente la foto del equinoccio solidario, que fue el primero que hicimos, porque también comenzamos a armar redes y eso también me gusta mucho de nuestro trabajo y es lo que estamos intentando también en nuestro proyecto. Nosotros estamos intentando hacer trabajos y proyectos y desarrollar proyectos que tengan que ver con ayudar en varios sentidos. Puede ser, obviamente, en el económico, porque todavía estamos sin trabajo, ¿no? Sin empleo. Em, pero también estamos tratando, por ejemplo, de lograr cambios a nivel ecológico, estamos tratando de lograr cambios a nivel de simbologías, ¿no? Con trabajos que estamos desarrollando sobre cuál es la identidad, por ejemplo, ¿no? Y también estamos armando redes. Entonces, nosotros ahorita tenemos algunas redes que hemos hecho con la gente que vive en el Lauqui, con unos amigos que hacen arte y por medio de ellos llegamos a una, sí, a Yoa, y ahí hay un grupo que se llama el Faro Cultural de Yoa. Cuando los fuimos a visitar y vimos allí los productos, pues las zanahorias, las remolachas, las cebollas, dijimos, vamos a hacer nuestro equinoccio solidario, vamos a comprar productos y vamos a regalarles a Perdón, nuestros... perdón, te interrumpo, pero tenemos unos poquitos para que ya vaya cerrando. Ya, perdón. Entonces, esto fue muy bonito porque hicimos esto de comenzar a regalar a nuestra propia gente los productos de nuestros amigos, de nuestras redes. Eso, entonces, eso y otra espacio que también tenemos con quien estamos haciendo lo mismo es en la provincia de Imbabura con la comunidad de San Clemente, que son también indígenas y que estamos justamente trabajando para nuestro proyecto. Eso entonces, eso es lo que les puedo comentar. Y disculpen que me pasé, pero esta parte sí me apasiona, me emociona. Y ya, eso nomás. Gracias. Chévere, Vera, más bien muchas gracias por compartir, gracias por tu historia, por contarnos un poquito de ti. Y para las siguientes líneas de vida, sí, me gustaría que a veces, digamos, una foto involucra un montón de vivencias que uno tiene a lo largo de su vida. En esta iniciativa, en esta línea de vida, lo que nos interesaría también es que tengan un momento súper, súper puntual, ¿no es cierto? O sea, ¿qué fue lo que ahorita, este momento pasó? Hoy fue el momento en el que me despidieron del trabajo. Hoy fue, como tú mencionabas, Vera, hoy fue el momento, el día COVID. Hoy fue el momento en el que nació mi hija. Y a partir de ahí, claro, se desprenden varias otras cosas, pero sí sería bastante útil que ustedes tengan como esta raíz, este punto importante de esta anécdota. Y luego sí desarrollar un poco alrededor, pero no alargarnos en lo que podrían ser todas las fotos de nuestra vida. Yo creo que es súper valioso lo que nos has compartido, Ver hoy. Te agradezco un montón y creo que nos sirve mucho para tomar tu ejemplo de vida en diferentes áreas. Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Seguimos con las líneas de vida la siguiente sesión. Y ahora lo que voy a hacer es compartirles lo que se nos viene para esta sesión. Entonces, en este momento vamos a dividirnos en diferentes aulas, vamos a hacer grupos y nos vamos a compartir en 5 minutos, quizás 6 ya, las propuestas, nuestras hipótesis de propuesta de valor. Entonces les vamos a dar, bueno, no 5, démosle 7 minutos para poder compartirnos entre los grupos nuestras hipótesis de propuesta de valor.
Como les había comentado, solamente para hacer un recorderis, la hipótesis de propuesta de valor nos ayuda un poco a clarificar cuál es el problema que estamos resolviendo como emprendimiento, como proyecto, como iniciativa. Entonces, en el ejemplo que les ponía, simplemente para que sea un poco más clara la teoría y no tener palabras medio lanzadas al aire, les había dicho en esta hipótesis de propuesta de valor de esta empresa que vende pasajes de bus por internet, sería ¿quiénes? Los pasajeros de bus interprovincial necesitan resolver qué problema, la posibilidad de contagio, la falta de información de horarios y rutas, la pérdida de tiempo y dinero. ¿Qué sucede mientras estos pasajeros van a la aglomeración de las terminales terrestres a comprar sus pasajes? Lo que los ayudará a ahorrar dinero en el transporte al terminal y evitará la angustia de no tener pasaje para su viaje. Entonces, esto que hemos visto es quién es mi cliente, en creo que, qué problema le estoy resolviendo, qué es lo que sucede dentro del contexto del problema y cuál es la solución. ¿Ya? Muchos de ustedes ya lo tienen, pero simplemente para hacer un recorderis de la clase anterior y ahorita pasamos a compartir esto en las diferentes aulas. Compartimos todos en grupos de 4, porfa, Luis, y después volvemos al aula para continuar con lo siguiente que se nos viene, que es ya el mapa de valor. Entonces, porfa, si nos puedes dividir en grupos de 4. Aquí una preguntita, ya que mientras esperamos. Eh, conmigo y otro compañero de mi grupo, nosotros mandamos la tarea, hicimos todo bien bonito, nuestra frase, pero no guardamos y mandamos, ¿no? Y ahora estamos tratando de bajar eso en la plataforma y yo al menos no logré bajar. No lo sé si encontramos. luego nos puede dar alguna ayuda los técnicos. Por falta de tiempo me quedé a medias en mi relato de creo, de cómo resolver qué sucede y lo que nos ayudará. Catalina, asumo que hay algunos que nos quedamos con los grupos que no tuvimos la oportunidad de expresarle al 100% las ideas porque eran bastantes. Les voy a compartir uno de los ejemplos que acabamos de ver para ver, para que todos vayamos comprendiendo un poco más cuál sería la redacción de la hipótesis. Y les voy a mostrar también una que tengo de las tareas para ver qué se puede mejorar en esa. Entonces aquí estábamos justo trabajando esta con Armando. Armando me dice si estaba correcto lo que acabamos de escribir juntos y que yo le cambié un poquito aquí. Tenemos la redacción de la propuesta de valor de, ¿cómo se llama su proyecto de granadillas? Sí, cultivo de granadillas y luego es procesamiento de jugo de granadilla. Ya, entonces procesamiento, digamos, jugo de granadilla, ya pongamos. Jugo de granadilla, sí, correctamente, para este caso. Ya, entonces en esta iniciativa tendríamos esto. Creo que algo aquí importante que no lo discutimos, Armando, son las madres, ¿no es cierto? Porque a la final ellas son las que compran, no los niños. Ya, correcto. Las madres de los niños entre 3 y 5, ¿estaba bien? Sí, está bien. Ya. Entre 3 y 5 años, a la salida de las escuelas, necesitan resolver su nutrición. Ahí podemos alargarnos en ser un poco más específicos, pero ahorita para el ejemplo está suficiente. ¿Qué sucede mientras los vendedores ambulantes se abalanzan con gelatinas, tampicos, qué sé yo? Bebidas con colorantes y exceso de azúcar. Ya. Lo que los ayudará a mejorar su rendimiento en su jornada escolar, me dijo. Sí, jornada escolar, correcto. Así.
Perfecto. Entonces, un poco, esta sería la redacción borrador de la propuesta de valor del jugo de granadilla, de la venta del jugo de granadilla. ¿Ya? Les voy a compartir una redacción sin querer herir susceptibilidades, simplemente para ir corrigiendo, mejorando. Aquí Santi Vergara, en esta hipótesis de propuesta de valor, digamos que nos faltaría el cliente, ¿no es cierto? Tenemos, en el caso tuyo sería, ¿quién es el cliente? Okay. ¿Qué problema estamos resolviendo? ¿Qué sucede mientras ese problema nos invade a esos clientes en términos de tiempo, de afectaciones a la salud, en términos de afectaciones a los cultivos, lo que fuese? Yeah. Cuando decimos lo que nos ayudará a, sería cuál es la solución que tú estás dando, que aquí digamos que hablas de la solución bastante. En este párrafo, creo que la mayor parte del párrafo es describir la solución que estás dando a este problema a nivel mundial. Y no hace falta describirla tan específico. Tan detalladamente. Ajá. Es un poco más, debemos ser un poco más sucintos, más como más lo que acabamos de escribir del jugo de granadilla. Ya, bueno. Un poco, el problema es un poco más complejo porque estamos hablando de todo un sector en el que estaríamos afectando el tema de estandarización de calidad, porque ese es el problema que tenemos con nuestros clientes a finales de cuentas en el tema de cacao, ¿no? Ya, entonces si quieres hagámosle ahorita todos juntos para ir compartiendo. A ver, tú tenías, creo que el cacao en el Ecuador es el mejor del mundo. Entonces, claro, sí. Aquí no sería eso, sino sería, ¿qué le pongo de título? Cacao del Ecuador, o podemos ponerle cacao de altura, porque es lo que estoy trabajando yo. Ya. Entonces, tenemos cacao de altura, creo que... En general, el cacao de Ecuador es el mejor del mundo. Eso es lo que creo yo. Aquí lo que necesitamos en el creo que es tus clientes. ¿Es mis clientes? Sí. El mercado internacional en general. ¿Quién te compra el cacao? Realmente lo que nos están comprando hoy por hoy son chocolatiers especializados. Ya, creo que los chocolatiers especializados. Sí, especializados, exacto. Ecuador maneja casi el 90% del cacao de especialidad. Ya. Entonces aquí sería, ¿qué buscan los chocolatiers especializados? Los chocolatiers especializados lo que buscan es que tengas un cacao estandarizado, con los mismos procesos de post cosecha, con el mismo perfil de sabores, y eso es lo que más nos castiga. Lo que nos castiga a nosotros como mercado ecuatoriano es que no estandarizamos nuestros procesos de post cosecha, no estandarizamos nuestros procesos de manejo del cacao, y eso hace que los perfiles del cacao se disparen y un momento tengas buenos perfiles y otros momentos tengas perfiles súper bajos en cuanto a lo que se refiere a calidad. Entonces podría ser algo así, creo que los chocolatiers especializados necesitan resolver la falta de estandarización de Perfecto. Procesos de post cosecha, de manejo de cacao y la irregularidad de perfiles. Perfecto. ¿Qué sucede? Si puede ayudar ahí, antes de los procesos sería cosecha y post cosecha. Ahí un poquito contarles y compartirles. Hay pocas asociaciones en el Ecuador que hacen este proceso. La mayoría, que son los intermediarios, solo les interesa el producto, no importa cómo se coseche, dónde se seque, es decir, y ahí está, o sea, la mayoría no fermenta. Rommel, y cuando quieras sacar un chocolate de calidad, mucho tiene que ver cosecha y post cosecha. Exactamente eso, el 80% de la calidad de los chocolates varía en función de lo que acaba de decir Rommel. Catalina, el problema es ese. La mayoría de los productores a nivel nacional no tienen una visión de lo que se quiere decir como cacaos de especialidad, y eso es a lo que se está trabajando y es lo que estaríamos trabajando por generar protocolos de estandarización.
Catalina, tengo una pregunta en relación al planteamiento de la hipótesis, Sí, que es que algunas veces uno no tiene solamente un tipo de cliente, ¿ya? Y perfecta por la tener, pregunta. perdón, entonces por tener más de un tipo de cliente, estos clientes también tienen como que problemas diferentes y va a aportar a la vida de ellos de manera diferente. Entonces la mía quedó bien grande porque le puse todo junto, o sea, no bien grande, pero me tocó poner todo o vas a escoger solamente un cliente estrella, ¿no? Ya, sí, qué buena pregunta. Muchas gracias. Tenemos que crear una propuesta de valor por cada cliente. Hoy vamos a revisar, aquí vamos a revisar una, pero ustedes tienen que crear una propuesta de valor por cada uno de los clientes. Como yo les comentaba, voy a volver acá. En el caso de la empresa esta de pasajes de bus, existe el cliente que es el pasajero, ¿no es cierto? Entonces la propuesta de valor para los pasajeros es esta. Y la propuesta de valor para las cooperativas, porque no existe la posibilidad de vender pasajes si es que no tienes cooperativas. Entonces son otro cliente. Y tiene que ser una propuesta de valor por cada uno de los clientes. En el caso, por ejemplo, del Ágave, de Michelle, ahí serían los que compran los diferentes, ahí tienes varios diferentísimos tipos de clientes. Sí, justo eso tenía la pregunta porque yo mandé dos. Uno que es cuando ya se vende producto procesado, que es un producto orgánico con nutrientes para personas que pueden buscar esos tipos de nutrientes. Y la otra que era la siembra, que otro grupo de personas que están buscando plantas para la recuperación de los suelos. Y no Exacto. sabía cuál de los dos mandar. Entonces, o sea, pueden mandar tranquilamente 2, 3, 4, 5. Nosotros les vamos a pedir uno para un poco poder validar la redacción y entender cómo lo están construyendo. Sin embargo, varios de ustedes van a tener diferentes propuestas de valor. Ya, entonces no hay problema en mandar los dos enfocado exactamente el cliente, eso sí. Exacto. Nosotros tenemos segmentos de clientes. Tenemos el segmento de pasajeros, el segmento de cooperativas. Ustedes tendrán el segmento, en el caso, por ejemplo, del jugo de granadilla, tenemos el segmento de las madres de familia y podemos también tener el segmento de restaurantes, podemos tener el segmento de las mismas escuelas que quieran comprar para sus niños, para su colación. Entonces son diferentes segmentos. Por cada uno de los segmentos tenemos que hacer una propuesta de valor para entender claramente dónde estamos. Este rato, en el caso, sí. En el caso de una empresa que tenga servicios y productos, ¿también tiene que hacer una para servicios, otra para productos? Sí. ¿O vamos a enfocar solo en clientes? Si es que tienes diferentes, digamos, si vendes un servicio y un producto para un cliente, serían dos. Se divide en dos. Un mismo cliente tiene un problema y una necesidad de solución para el servicio y tiene otro problema y otra necesidad de solución para un producto. Entonces, sí, sería el mismo cliente con dos diferentes. Por ejemplo, en este caso, no sé, puede ser el producto es el jugo de granadilla. El servicio podría ser una nutricionista que nos ayude a entender mejor la nutrición de los niños, a las madres de familia. Entonces ahí serían una propuesta de valor para el jugo de granadilla, otra propuesta de valor para contratar a una nutricionista que me ayude con la alimentación de mis hijos. Listo, entonces no les voy a dar mucho tiempo en esta reunión ahorita, pero sí, porfa, para mí es muy importante que traten de redactar esta propuesta de valor ahorita, porque claro, cuando uno se va a la casa ya pierde un poco el hilo y necesitamos esta propuesta de valor, así sea en borrador, para poder continuar con las siguientes dos partes de esta ahorita que nos falta. Entonces, vamos a irnos 5 minutos, por favor. Compartamos lo más rápido posible y quienes alcancemos a compartir está bien. ¿Listo? Entonces, volvemos en 5. Muchas gracias.
Bueno, les comparto esta última propuesta de valor que acabamos de redactar con Rolando, del proyecto Raíces Nativas, en donde creo que, ¿y cuál es el cliente de él? Los amantes de los jardines necesitan resolver la inversión alta de bebederos artificiales para colibríes. ¿Qué sucede mientras arreglan su jardín? Lo que los ayudará a estos clientes a mejorar el ornato con plantas nativas y economizar su inversión, además de generarle conciencia sobre el uso de productos artificiales. Entonces, este sería un poco, yo les puedo mandar estos ejemplos, les voy a mandar estos ejemplos cuando les envíe el archivo de las tareas, va a estar aquí, para que ustedes puedan ver estos 3 ejemplos, el de jugo de granadilla, el de cacao de altura y el de raíces nativas. No se olviden de iniciar la redacción con el cliente. La segunda línea es qué problema necesita resolver ese cliente. No el problema que nosotros creemos que necesita resolver el cliente, por eso sí tengámoslo súper en cuenta. A veces nosotros pensamos que el cliente tiene un problema, pero no necesariamente es el problema que el cliente lo tiene en la cabeza. Luego, ¿qué sucede mientras? ¿En qué contexto se encuentra este cliente para necesitar resolver un problema? Y lo último es lo que los ayudará a, y esa es la solución que se le entrega al cliente y por la cual nos volvemos atractivos. ¿Ya? ¿Tienes alguna pregunta, Jorge? Sí, buenas noches. A ver, 2 puntitos. Uno es como para acotar y apoyar. Veo que aquí hay gente que se dedica al cultivo del cacao. Por comentarles que el día de ayer se hizo la actualización de la guía de buenas prácticas agrícolas de cacao. Eso se trabajó con la GIZ y Agrocalidad. Entonces ya pueden ver y tener disponibles información para las personas que están metidas en el tema del cacao. Y como segundo punto, mi consulta es, este formato nosotros ya lo revisamos, aquí dice tu propuesta de valor, dice creo que necesitan resolver qué sucede mientras. En la clase anterior de las diapositivas nos indicaron, ¿es el mismo formato de la hipótesis? ¿Estoy confundido o es otra cosa? Sí, es ese mismo, lo estábamos revisando ahora porque vi que habían algunas tareas que estaban mal redactadas, entonces quería enfatizar en la redacción para que todos estemos en la Pero misma. entonces la propuesta de valor es la hipótesis. Sí, es lo mismo. Ah, ok. Gracias. Catalina, a mí no me quedó claro ese ejemplo que dice, ¿qué necesito resolver? Es lo que yo necesito resolver, no mi cliente. ¿Así está bien? No, es lo que necesita resolver el cliente. Estamos ahorita enfocados exclusivamente en los clientes. Entonces, les copio lo de ayer, les paso rapidito, es cómo podemos aprender a pensar en términos de hipótesis poniéndonos en los pies y en los zapatos del cliente. Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes? Y luego, si es que tenemos segmentos de clientes, entonces dividir mi cliente pasajero, mi cliente cooperativo, en el caso que les había mencionado, en el caso del jugo de granadilla, mi clienta madre de familia, mi cliente restaurante. ¿Qué problemas y necesidades tienen? Ellos, no nosotros, ¿no es cierto? ¿Cómo se están comportando actualmente? ¿Y con qué solución estos clientes te darán dinero? Entonces, ¿cuál es la solución que a ellos les significaría comprarme lo que yo estoy queriendo venderles? O invertir en el proyecto en el que yo estoy trabajando. O donar fondos para el proyecto en el que yo estoy trabajando. Entonces, siempre pensar en función de esa persona, cómo la traemos a esa persona para que nosotros le podamos generar valor y se sienta atraído por nuestro producto. ¿Está un poquito más claro ahí? Sí, gracias. Ya. Listo, entonces yo les mando estos ejemplos. Ahora vamos a continuar con la siguiente parte de esta presentación. Ya compartimos nuestras hipótesis de propuestas de valor y ahora
vamos a hacer un ejercicio que nos tomará también unos minutitos, donde vamos a empezar a diseñar nuestro mapa de valor. ¿Ya? La propuesta de valor es de esta frase que hemos hecho, nuestra hipótesis, y ahora lo que vamos a hacer es nuestro mapa de valor, que consiste en dos dibujos, ¿ya? Un círculo, que es este que vamos a ver ahorita, y un cuadrado que vamos a ver luego. Es una metodología, la metodología Canvas, que ha sido súper útil e innovadora en emprendimientos en Silicon Valley, en emprendimientos de impacto, como son los de ustedes, en emprendimientos para empresas B, que son de impacto social o ambiental. Entonces, es un mismo formato que se utiliza para poder agarrar la información que nos sirve luego en mejorar nuestra propuesta de valor. Aquí tenemos lo siguiente. Cada vez que nosotros adquirimos un producto, tenemos tres grandes áreas. La una es los trabajos que yo hago para poder adquirir ese producto. En el caso, por ejemplo, de comprar un pasaje de bus, ¿cuáles son mis trabajos? Mis trabajos es tener que pensar en cuáles son las rutas, averiguar los horarios, decidir comprar el pasaje, etc. Entonces, tenemos cuáles son los trabajos que yo realizo para adquirir ese producto o servicio. Las acciones que yo debo hacer para obtener esa solución. Luego, tenemos una segunda gran área que es importante, que son todas las frustraciones que estos trabajos me generan. ¿Cuáles son los bloqueos? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los desánimos que yo tengo al momento de adquirir ese producto o servicio? Y luego tengo las alegrías que me provocan esos trabajos. Sentimientos positivos cuando los trabajos del cliente salen bien. ¿Qué cosas hice y con qué me siento cómodo después de haber trabajado en esta adquisición de mi producto o servicio? ¿Ya? Entonces yo les voy a mostrar aquí un ejemplo. Tenemos el círculo de oro que habíamos visto anteriormente y tenemos aquí este circulito que les voy a mostrar con ya un ejemplo de la empresa de venta de pasajes de bus, donde están los trabajos del cliente. ¿Qué es lo que yo hago cuando decido viajar en bus? Busco horarios, veo en la página web si es que hay información, defino de dónde a dónde es mi viaje, decidir entre ir con anticipación a la terminal o arriesgarme ese mismo día y que no haya espacio en el bus. En los feriados han visto filas y filas de gente y a veces mucha gente se queda sin poder ir a su casa. Otro trabajo es salir a pararse en la carretera para viajar desde lugares donde no haya terminal. Las personas que no viven en ciudades principales les toca salir a la carretera y esperar a que pase el bus. Esos son los trabajos que realiza el cliente para poder ser el pasajero del bus. ¿Cuáles son las alegrías? Las alegrías son el mismo hecho de viajar, encontrar asiento, no repetir el asiento, no llegar, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado un montón de veces que voy al bus y digitaron mal o algo mal hicieron en el sistema y llego y ese mismo asiento lo han vendido a otra persona. Y llegar al destino final. Esas son mis alegrías cuando viajo en bus. Las frustraciones. ¿Cuáles son mis frustraciones cuando viajo en bus? No saber los horarios de las cooperativas, ni qué cooperativas viajan, a cierto lugar que no conozco. Digamos, me voy a algún lugar, no me voy a Riobamba, sino me voy a Cajabamba. Entonces, ¿qué buses van a Cajabamba? No poder comprar con anticipación, subirse al bus y que haya error de asiento y que yo esté tomando que ya esté tomado el asiento en el que yo me iba a subir. Esas son las frustraciones. Entonces, esto necesitamos que ustedes, porfa, lo trabajen para sus clientes, ¿ya? ¿Cuáles son los trabajos que realiza el cliente para adquirir el producto o servicio que ustedes venden? ¿Qué trabajos hace? Hay algunos que quizás no son tan simples como comprar un pasaje de bus. Van a tener que darle un poco más de cabeza.
Hay otros que sí se lo saben ya clarito y lo pueden escribir aquí. Entonces, en este momento nos vamos a dividir nuevamente en los grupos. Tenemos que escribir cuáles son los trabajos que realiza el cliente para obtener ese producto o servicio. ¿Qué trabajos necesita hacer? ¿Ya? Digamos, si yo quiero comprarme, me quiero comprar una ensalada. Los trabajos son ir al restaurante, pedir la ensalada, pagar la ensalada, elegir los ingredientes. Luego, bueno, ya comer la ensalada, pagar la cuenta, etcétera. Entonces, ¿cuáles son todos los trabajos, todos los pasos que yo realizo para adquirir ese producto o servicio? Luego de los trabajos, tenemos cuáles son las alegrías que obtuve con ese producto o servicio. Y como tercero son cuáles son las frustraciones que me dio en este proceso de comprar este producto o servicio. ¿Cuáles son las frustraciones que tuve? Listo, les voy a compartir un ejemplo de lo que acabamos de hacer y si es que tienen porfa cualquier pregunta me la dicen, ¿ya? Este es el emprendimiento de Isabel Armijos. El segmento de mercado que se eligió es el chocolatier y tenemos aquí cuáles son los trabajos del cliente. Investigar acerca del cacao de calidad en el Ecuador debido a que en el mercado tradicional vendían mala calidad. Entonces uno de los trabajos es investigar. Otro es viajar 5 horas desde Riobamba, en el caso de este cliente, pero bueno, puede ser viajar el número de horas que se necesite viajar desde diferentes ciudades al noroccidente. Luego, comprar una pequeña cantidad para probar la calidad y volver a su ciudad, comprobar que la calidad es buena y luego regresar a comprar más. ¿Cuáles son las alegrías? Las alegrías son obtener cacao de alta calidad, incrementar el número de sus clientes y generar mayores ingresos porque ahorró en comprar un mejor producto. Esas serían las alegrías. ¿Cuáles serían las frustraciones? Las frustraciones serían que se le dañó el carro o se les puede dañar el carro a cual sea que sea el chocolatier que viene hasta el noroccidente a comprar. Si es que tiene un chocolatier o varios de ellos un carro pequeño, entonces no pueden transportar mucho. Y otra de las frustraciones es que si es que existe lluvia y no está bien tapado el cacao, entonces se moja el producto. ¿Ya? Aquí ustedes pueden poner, uno puede, claro, tomar los ejemplos de un cliente en específico o poner los trabajos de varios que sean condensados, ¿no es cierto? Tal vez tengo 5 clientes y los 5 clientes, todos tienen el problema de que tienen un carro pequeño, entonces la frustración se la pone aquí. Si es que solo un problema de algún chocolatier bien específico, no lo ponemos aquí porque necesitamos aquí poner la generalidad de los problemas, la generalidad de las frustraciones, la generalidad de las alegrías, la generalidad de los trabajos. Perdón que interrumpa, más bien se podría anotar ahí no poseer transporte propio en vez de que se dañe el carro. Perfecto, sí. No, porque si tengo transporte propio lo traslado a cualquier distancia o sitio que me necesiten. O sea, yo creo que la frustración que yo tendría, por ejemplo, es que yo no quiero ir a Riobamba, yo quiero que me entreguen en mi casa mi cacao. ¿No? Yo le veo por como ejemplo, frustración el concepto de logística. No están tal vez dando un servicio para todo tipo de cliente que tal vez no todo el mundo quiere ir hasta allá a comprar, ¿no? Necesita venta a domicilio. Problema de logística. Eso, mejor. Yo tengo otra inquietud, una inquietud. Sí. El cliente es un cliente dentro del Ecuador, porque esto parece como que fuera un chocolatier dentro del Ecuador, o sea, las cosas que hace, ¿no? Exacto. Porque no, aquí no sale que vuela desde el exterior, o sea, son clientes en el país. En este caso sería clientes en el país
Y si es que mi mayor número de clientes son clientes del exterior, entonces necesitamos poner los problemas que tenemos con los clientes del exterior. Faltan muchos otros trabajos, claro, si fueran del exterior. Un montón. Montones, sí. Sí. Todo tramitología. También. Creo que este es un ejemplo como súper sucinto, pero de ahí trabajos, claro, si hacemos una lista bien detalladita, que eso es lo que tenemos que hacer, entonces la lista de trabajos es gigante, de frustraciones pueden haber muchas más y de alegrías igual. Tal vez en frustraciones que le vendan algo diferente a lo que probó, y creo que sería la más grave. Y también frustraciones, una es que no le entregan en la fecha indicada, sino un tiempo después, horas, días, que es lo típico de Ecuador. O que no contestan el correo, el teléfono. No, o te cambian los precios, última eso no hora. es aquí. Bueno, en el tema de cacao sí cambian los precios, muchísimo. Pero muchas veces cambia o sea, lo frustrante sería que te cambien de la noche a la mañana. O sea, cuando ya le vas a entregar, no, tengo este aumento, y ha habido casos, ¿no? Sí, ahí se utilizan unos conceptos de fijación de precios. Perfecto. Listo. ¿Tienes alguna pregunta respecto de estos 3 listaditos que tenemos que hacer para cada emprendimiento? Sí, yo tengo una pregunta. Y si, por ejemplo, la actividad es mixta, variada, ecoturismo, productos, restauración. Claro, ahí tenemos que hacer este perfil del consumidor para cada una de esas actividades. ¿Se acuerdan que teníamos, yo les había dicho, tenemos una hipótesis para madres de familia que quieren jugo de granadilla, tenemos otra hipótesis para restaurantes que quieren jugo de granadilla. Entonces aquí sería una hipótesis para el cliente que es el ecoturista, otra hipótesis para... Dígame otro producto que usted tenga, Marcelo. Restauración y también trabajo socioeconómico ambiental con las comunidades. Ya, entonces digamos, tenemos el donante para temas de restauración. Y también que cumpla el receptor de estas donaciones, es decir, el participante. En este caso, el finquero cumpla, ¿no? Todas las actividades programadas. En este caso de los finqueros es más o menos lo mismo que yo le mencionaba con las cooperativas de buses. Nosotros, al momento en el que queremos, si se quiere vender un pasaje de una cooperativa, necesitamos que la cooperativa cumpla con el horario que dice que va a salir el bus, cumpla con el servicio de esa ruta, y ese es un cliente. La cooperativa es un cliente que nos permite dar ese servicio de venta de pasajes. Entonces, los finqueros serían aquí un segmento de mercado. Tendríamos que poner aquí como segmento de mercado el finquero. Y dentro del finquero, ¿cuáles a ellos, en qué les beneficia trabajar con usted? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuáles son todos los trabajos que ese finquero hace? ¿Cuáles son las alegrías que a ese finquero le produce trabajar con usted? ¿Cuáles son las frustraciones que le produce el finquero trabajar con usted? Y aquí necesitaríamos tener entonces este perfil del el finquero está consumiendo la posibilidad de exponer su producto frente a me imagino, los turistas. O exponer la posibilidad de regeneración y de recibir donaciones frente a un donante. Entonces, se vuelve complejo el concepto, porque no estoy vendiendo simplemente un producto que una lechuga que yo la siembro, yo la riego, yo la cosecho, yo la empaqueto y yo la vendo. Es donde intervienen otros actores, comunidades y otros actores donde tal vez yo no tengo directamente una influencia. Entonces, este perfil del consumidor se vuelve más complejo cuando tengo esta variedad de actores de los que depende
la posibilidad de entregar este servicio. Y mientras más divididos los tengas, más fácil poder realizar el perfil del consumidor y poder establecer esa propuesta de valor que necesito. Entonces, ahí sí es importante que se lo trabaje a cada uno de los actores por separado. ¿Ya? Muy bien. Gracias, Florencia. Yo tengo una consultita, verás, mi producto es de la miel y sus derivados. Tengo que hacer de todos los derivados que tengo de la miel también esto. Digamos, si es que son derivados alimenticios, yo haría uno. Si es que es derivados, puede ser crema, puede ser jabón, puede ser shampoo. Medicinales como el propóleo. Puede ser medicinales. Tal vez dividirle por grupos, ¿no es cierto? El cliente que me compra por temas de alimentación, el cliente que me compra por temas médicos, el cliente que me compra por temas más cosméticos, tal vez dividirle en esos grandes grupos que serían el segmento del cliente. ¿Cómo dividir? Es pensar en el segmento del cliente, pensar en el cliente, desde el cliente. No desde el producto, sino desde el cliente. Gracias. Tal vez una sugerencia para los compañeros, porque a mí también me pasa eso, que tengo que hacer varios ejercicios para los diferentes productos y los diferentes clientes, que para entender la metodología se concentren en los ejercicios que estamos haciendo, porque si no en los grupos o incluso en las presentaciones no avanzamos y aprovechamos bien el tiempo. Entonces, para aprender la metodología, concentrarse en un producto, que es lo que estoy haciendo yo, porque en realidad tengo muchos también, ¿sí? Entonces, una sugerencia nomás. Sí, súper, George, sí, de acuerdísimo. Hay que concentrarnos en uno y luego ya los otros salen. Pero también cuando uno no desconoce, preguntar alimenta también conocimiento. Es muy importante hacer esto para poder fortalecerse en los conocimientos. Si no se queda con la duda de 1 gramo y esto se convierte en 1 tonelada. Entonces es mejor despejar para poder avanzar, en mi criterio. Sí, todas las preguntas bienvenidas. Y para el ejercicio en clase hagamos de uno y luego lo vamos completando al resto con estas aclaraciones, Marcelo, como usted menciona. Perfecto, entonces tenemos lo que es el perfil del consumidor. Ahora necesitamos saber cuál es nuestra propuesta para poder crear el mapa, ¿ya? Entonces aquí nuestra propuesta de valor ya la hemos trabajado, ya la han redactado, ya la conocen y la podemos simplemente validar con esta lámina que ustedes van a ver en este momento. Tenemos aquí para los trabajos, ¿no es cierto? ¿Cuál tenemos la oferta de un producto o servicio? Que es lo que todos estos trabajos nos permiten llegar, todos estos pasos volviendo al ejemplo del cacao, averiguar si es que existe un cacao de calidad, dónde está, si es que es de calidad en el noroccidente o en otro lugar. Todos estos trabajos nos llevan a obtener este producto. Luego, nosotros podemos tener a través de nuestro producto herramientas que creen, que sean los creadores de las alegrías del cliente. Y tenemos con nuestro producto aliviadores de las frustraciones. Entonces, en productos y servicios tenemos el listado de los productos y de los servicios con los que entregamos valor al cliente. En aliviadores de frustraciones tenemos cómo los productos y servicios alivian esas frustraciones. Y en creadores de alegrías tenemos la descripción de cómo ese producto o servicio crea alegría al cliente. ¿Ya? Entonces aquí, esto ustedes ya lo tienen. Ustedes ya saben cómo le están creando alegrías al cliente, ya saben cómo están alivianando sus frustraciones.
y ya saben cuál es el producto que ustedes tienen. Entonces aquí lo que les voy a mostrar es en el tema de pasajeros. Simplemente yo sé que este ejemplo es bastante más simple que los emprendimientos que ustedes tienen. Sin embargo, es útil la simpleza para luego hacerlo al ejemplo complejo y poder validar el mapa de valor. Creadores, a ver, ¿cuáles son los productos o servicios que estamos ofreciendo? Ofrecemos una página web y WhatsApp a disposición para entregar información de rutas y horarios de viajes. ¿Ya? Ofrecemos el no tener que ir a la terminal para comprar el pasaje. Ofrecemos la posibilidad de comprar el pasaje y saber por dónde le puede recoger el bus del pasajero que no llega a las terminales. Entonces, para que ustedes lo tengan más claro, más a la manito, aquí simplemente les presento otra vez los trabajos. ¿Cuáles eran los trabajos? Buscar horarios, llamar o ver en la página web de las cooperativas, definir el viaje, decidir con anticipación si ir a la terminal o no, o salir a pararse en la carretera. Entonces, frente a cada uno de estos trabajos, nosotros se están ofreciendo las soluciones. Aquí está, ofrecer la información, ofrecer no tener que ir a terminal y ofrecer la posibilidad de saber dónde se puede parar en la carretera para no pararse en cualquier punto. ¿Ya? En cuanto a las alegrías, ¿cuál es la alegría que tiene el pasajero? Viajar, encontrar asiento, no repetir el asiento. Entonces, tenemos aquí las alegrías. Atención personalizada hasta que logre viajar, su asiento es suyo. Esas son las alegrías que se están potenciando a través del servicio que yo les estoy ofreciendo. Y en cuanto a las frustraciones, no saber horarios ni cooperativas, no poder comprar con anticipación, subirse al bus y que haya problemas de errores de asiento. ¿Cómo le alivio la frustración a este pasajero? Entregamos horario y nombres de cooperativas que den ese servicio. Los pasajeros pueden comprar con anticipación y saber que sí van a tener su asiento y se garantiza el viaje del pasajero. Entonces, frente a la alegría, ¿cómo hago para potenciar la alegría? Frente a la frustración que ustedes escribieron, ¿cómo hago para aliviar la frustración? Y de esta manera... Una pregunta. Sí. Sobre eso justo. O sea, las frustraciones que ustedes pusieron ahí, en tu ejemplo, son frustraciones del mercado, o sea, de cómo está el mercado ahora, que sale de su hipótesis, me imagino. Pero algunas personas pues, estamos poniendo las frustraciones que podrían haber, aún así con mi servicio, podrían haber, aún con mi oferta, ¿no? Que ya quiero solucionar ciertas frustraciones, que en su caso es de que no pueden comprar pasaje, ¿no? Que no tienen asiento. Ya tu empresa ya propone esa respuesta, ¿no? Resolver ese problema. Entonces, hay otras frustraciones que pueden generar de su propia operación. Estoy confundida con estos dos niveles de frustración. Sí. Y te entiendo 100% y ya te cuento un ejemplo súper puntual al respecto que muy importante que haya sacado esta pregunta y la respondo en 2 minutitos. Entonces, simplemente para terminar con esto, bueno, y la otra cosa importante es, si se ponen a ver aquí, bueno, aquí está el círculo de oro y luego tenemos para pasajeros, ¿no es cierto? Este trabajo. Para cooperativas, este trabajo. Entonces, ustedes tienen que hacer para todos los segmentos de clientes que tengan. Si es que tienen 3, para los 3. Si tienen 4, para los 4. Aquí están hechos de 2. Y a la final, lo que obtenemos es el mapa de valor de su empresa. ¿Cuál es el mapa de valor? El mapa de valor es cuáles son las alegrías, cuáles son los trabajos del cliente, cuáles son sus frustraciones y cómo mi empresa, cómo mi proyecto responde a estas alegrías, cómo crea alegrías o potencia las alegrías que ya existen, cómo alivia las frustraciones y cómo ofrece estos productos o servicios que le entregan un valor al trabajo del cliente.
Al momento en el que tenemos este mapa de valor, se completa un poco el círculo que nos permite llegar al cliente de una mejor manera y generarles un valor para que sean nuestros clientes, nuestros donantes, nuestros aliados de por vida. Ahora, respondiendo a tu pregunta, Yara, que es súper importante, hay frustraciones. Soy Nina. Ay, perdón, Nina. Estaba Yara en tu cosito. Perdón. Necesitamos encontrar esas frustraciones que a veces nosotros no sabemos que existen para poder alivianar esas frustraciones. Y quizás existen frustraciones que nosotros no las vamos a poder aliviar. Entonces ahí hay dos niveles. El uno es, necesitamos enterarnos a través de entrevistas, que es el siguiente ejercicio que vamos a hacer, de cómo alivianar esa frustración. De qué frustraciones existen. Entonces aquí uno de los ejemplos súper puntuales fue cuando salimos a hacer entrevistas a los diferentes pasajeros. Una de las frustraciones más importantes que tenían especialmente mujeres era el tema de acoso por parte de los controladores o de los choferes. Ese tema de acoso no lo vamos a solucionar por lo pronto. Puede ser una meta a futuro cuando ya se tenga una relación sólida con las cooperativas, una relación sólida con los pasajeros y el negocio permita meternos en ese campo tan delicado. Hoy no se puede aliviar esa frustración, pero es increíble cómo a través de las entrevistas, que es el trabajo que vamos a hacer para la próxima semana, nos dimos cuenta de que habían ciertas frustraciones que ni siquiera se nos habían ocurrido, como esa y muchas otras. Entonces, varias otras sí se las ha tomado en cuenta y sí se las ha incluido como para poder aliviar esas frustraciones. Algunas otras no se las ha tomado en cuenta y algunas otras no se van a tomar en cuenta. Entonces, ahí sí hay que tener una claridad profunda en el valor que yo le quiero generar a mi cliente es este. Y esto es por lo cual él va a estar interesado en mi servicio, en mi producto. No necesito aliviar todas las frustraciones. Imagínense lo que sería poder aliviar toda la cadena de ese proceso se llama viaje del consumidor. Entonces, tenemos toda una cadena gigantesca del viaje del consumidor, desde que decide comprar el producto hasta que lo utiliza y lo recomienda. Si es que nosotros quisiéramos aliviar todas las frustraciones que tiene desde el momento cero, que se despierta soñando en el producto, hasta la postventa, donde le recomienda a alguien más, sería un trabajo muy complejo. Entonces, simplemente tomar la decisión de decir, a ver, ¿existen estas frustraciones? Tener bien claras cuáles son las frustraciones, que eso es muy importante y muchas veces no tenemos claras las frustraciones, muchas veces asumimos las frustraciones desde lo que nosotros hemos vivido. En mi caso, yo he viajado en bus toda mi vida porque mi familia es de Loja. Entonces, eran viajes de 20, 25 horas cuando yo era niña y he vivido todos los problemas. Entonces, desde mi experiencia, desde mi idiosincrasia, desde mis necesidades, yo he pensado que las frustraciones de los pasajeros son tales y en realidad han habido algunas cosas que no son tan importantes para la mayoría de los pasajeros. Entonces, sí es muy importante que ustedes pongan a un ladito sus frustraciones personales y sus alegrías personales como posible cliente de su producto y que empiecen a escucharle al mercado lo que dice. Y eso es lo que Catalina, tenemos que... ¿Sí? Disculpa. Un cliente en común para todos los emprendimientos que estamos o que están presentes serían los 24 inversionistas de impacto que forman parte de la iniciativa 2020. Sería como un cliente común para todos. ¿Todo es así? Sí necesitamos que ellos nos inviertan o nos donen. Sin embargo, ellos lo van a hacer
si es que nosotros tenemos súper claro cuál es nuestro cliente y cómo va a ser esto sostenible en el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos bien claritos nuestros segmentos de cliente, no él, que sí es un cliente, pero si nosotros tenemos claros nuestros segmentos de clientes y cómo vamos a hacer que este proyecto se sostenga en el tiempo, automáticamente ese inversionista y ese donante va a estar interesado en este proyecto. Entonces, digamos que ahí hay una tuerquita que se vuelve un poco diferente porque ya trabajando bien en esto, no hace falta hacer todo este proceso de mapa de valor para el inversionista. Ya. Gracias. A ver, entonces, ¿tenemos alguna consulta hasta este momento? Ya son las 8:01, me dan porfis 10 minutitos y acabamos. Ya, entonces, volvemos al lienzo de la propuesta de valor. Ya lo acabamos de juntar al momento en el que nosotros vamos a tener que realizar esto para sus segmentos. Entonces, esta va a ser la tarea que les vamos a mandar. Esta es la presentación que ustedes van a tener. Sería aquí, bueno, el círculo de oro que ya respondieron, simplemente lo queríamos tener también en esta presentación para tener todo juntito. Tenemos su propuesta de valor, les voy a mandar estos ejemplos, ustedes pueden borrarlos, escribir lo suyo propio, pero les voy a mandar estos ejemplos que hicimos en clase, son 3. Voy a dejar este ejemplo de perfil del consumidor. Aquí tenemos ya lo que sería lo que ustedes ofrecen frente a lo que se necesita del perfil. Y por último, la tarea final va a ser esta, ¿no es cierto? Va a ser esta, que es diseñar una entrevista para 5 clientes. Ya, si quieren 3. Uno cuando chuta escucha entrevista, encuestas, dice, Dios mío, esto es un trabajo infinito. No queremos eso. Queremos simplemente que ustedes comprendan la metodología que se está utilizando y que se den cuenta lo valiosísimo que es hacer este ejercicio. Luego, si quieren hacer para 50 personas la entrevista, chévere, pero para el deber, para el día domingo, simplemente es diseñar una entrevista. Yo aquí les he puesto algunas preguntas que les podría servir mucho. Si es que ustedes quieren aumentar una, quitar una, está bien. Les voy a dar ejemplos y ciertas guías de cómo realizar la entrevista. Sin embargo, porfa, no le piensen así profundamente cuál es la pregunta perfecta para la entrevista, no. Sí, háganlo lo más pronto que puedan y hagan las entrevistas lo más pronto que puedan. Es simplemente para darnos cuenta cómo lo que les acabo de decir, lo que asumimos que es el dolor principal del cliente, no necesariamente siempre es. Y entonces, al no saber cuál es el dolor principal de nuestros clientes, no lo comunicamos en forma de beneficio y eso nos genera una barrera con nuestros clientes. Dejamos a un ladito digamos, en mi caso, este ego de yo soy la pasajera que he viajado por todo el Ecuador desde que soy chiquita, entonces yo lo sé todo. Dejar a un ladito ese ego y decir, bueno, voy a preguntarles a otros pasajeros qué problemas han tenido para ver si es que coinciden con los míos. Y van a ver cómo al menos una cosita aumentan ustedes a su propuesta de valor con estas entrevistas. Entonces, estas entrevistas es un ejercicio para validar la propuesta de valor. Solamente les voy a dar aquí algunos tips de cómo pueden hacer esta entrevista. ¿Qué buscamos en las entrevistas? Identificar los comportamientos actuales, qué están haciendo estas personas actualmente para solucionar el problema que tengan. Como me decía Rolando Hippo, están comprando estos bebederos artificiales para el problema, digamos, de no poder tener este jardín bonito afuera de sus casas. Entender sus frustraciones, cómo está afectando en su vida, trabajo, situación particular.
Entender, luego les doy la palabra a Yori y a Rolando. Entender cuáles son las restricciones reales, qué está impidiendo a estas personas usar o buscar otras soluciones. Por ejemplo, en el caso de los bebederos, ¿por qué diablos tienen bebederos artificiales y no estas alternativas muchísimo más bonitas, si queremos estética, y mucho más útiles si queremos beneficios al medio ambiente? Esquema de decisiones, ¿quién toma la decisión de compra, ¿no es cierto? ¿Quién está realmente, quién es el que nos va a comprar? En el caso del jugo de granadilla son las mamás, no los niños. Consejos para las entrevistas es, no se debe direccionar la entrevista a un número limitado de opciones. Es decir, una encuesta de ¿prefiere bebedero artificial o prefiere bebedero no artificial? No, esa pregunta no se hace. Necesitamos más bien escucharle al entrevistado. Y la pregunta más útil es, ¿cuál es su proceso de pensamiento desde que decide que algo necesita hasta que lo compra? Es la pregunta más fácil. ¿Por qué? Porque te van contando qué es lo que pensaron, por qué decidieron, qué decidieron. Si uno les dice A o B, eligen A o B, pero quizás hay C, que no le estamos preguntando y estamos direccionando su respuesta. ¿Ya? El entrevistador debe ser empático, paciente para poder escuchar. Delimitar las respuestas ayuda a sacar conclusiones, es decir, cuando una persona ya está divagando mucho y hablando horas, entonces irle jalando a que acabe. Hacer preguntas cortas y luego callarse y escuchar. Dejar que el entrevistado vaya con su narración a donde desee. Y nunca discutir o argumentar los puntos de vista de lo que está diciendo el entrevistado. A veces uno se enfurece, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las entrevistas que hacíamos era, ¿cuál fue su proceso de viaje desde que decidió viajar a Pujilí hasta que llegó a Pujilí? Y empezó a hablar, había tenido problemas con el doble asiento, no lo subieron en el bus, luego se quedó en un terminal que no tenía que quedarse, luego le tocó coger taxi, dormir en otro terminal. Un cliente que, de las peores experiencias que yo he escuchado de un cliente de bus, y luego, ¿cómo le calificaría a su experiencia? Y dijo 8 sobre 10. Entonces son personas y no hay cómo, o sea, no es de gana hizo esto, debió haber hecho esto, no tenemos que ponernos en esa posición. No debió haber comprado el bebedero artificial, debió haber comprado este producto que es mucho más amigable al ambiente, mucho más amigable al ambiente. Eso no. En entrevista simplemente escuchar lo que tienen que escuchar acerca de lo que nos menciona el entrevistado. ¿Cómo estructuramos la guía de la entrevista? Dar un paso hacia atrás, hacer preguntas específicas merman las oportunidades de aprendizaje, estructurar las preguntas de manera mucho más abierta y eliminar las preguntas binarias de sí o no, A o B. Rebuscar los detalles, decirle, chévere, entonces usted si hubiese ido a este otro lugar, o cuénteme un poco más sobre tal cosa. Y una de las técnicas para mí más valiosas es esta de usar la técnica del 5 veces por qué. Cuando uno le empieza a enfatizar en las preguntas, el cliente empieza a profundizar más en su proceso de compra. Solo para estar seguro de que entendí correctamente y le repite lo que dijo la persona, por si acaso, entonces usted, y qué pasó, cuándo, y luego de eso, tratar de completar la historia, ¿no es cierto? De profundizar en cuáles son los dolores del entrevistado. Algunos ejemplos, cuénteme cómo fue la última vez que usted compró un bebedero para colibrís. Cuénteme un poco sobre su día a día en relación a el proceso de distribución de cacao. ¿Qué tal ha ido esta semana con
el propóleo que compró, ¿de qué otra forma usted podría garantizar que la finca va a tener los resultados que esperamos? Si usted la oportunidad de cambiar algo, si usted tiene la oportunidad de cambiar algo sobre el proceso de distribución, sobre el proceso de distribución de los productos del ágave, ¿qué sería? Entonces, estas preguntas son preguntas súper abiertas, están un poco en contra de las encuestas, de los estudios de mercado bien estructurados y con todas estas bombos y platillos. Sin embargo, es la nueva metodología que se usa porque es una metodología más desde la antropología, desde cómo vemos que se expresa, desde cuánta emoción le provoca a este señor o a esta señora hablar del tema, desde cuáles han sido las experiencias que ha tenido, que nosotros no podemos eso preguntar en una encuesta de opción múltiple. Entonces tenemos que ser un poco más abiertos. Esto me voy a saltar, igual les voy a mandar todo esto y aquí tendríamos la definición de la entrevista. Ustedes al momento que hagan la entrevista, y bueno, aquí ya terminamos. Entonces, es importante que hagan la entrevista y es importante que la ejecuten en la entrevista. Yo aquí les he escrito esta pregunta principal. La verdad es que les aconsejaría, si desean utilizar esta pregunta, puede ser una pregunta bastante útil. Por favor, descríbame su proceso desde que decide hasta que obtiene el producto o servicio. Y claro, ustedes de ahí le deben completar con cuál es su producto o servicio, ¿no es cierto? Para poder entender. Esta pregunta es muy abierta y nos permite entender cuáles son los trabajos, cuáles son las frustraciones y cuáles son las alegrías que tiene este cliente en relación al producto o servicio que ustedes están, en el que ustedes están trabajando. Entonces, preguntas para la entrevista, ustedes pueden hacer varias. Yo les dejo con esta pregunta que está en negro, que la pueden utilizar. La construcción de la entrevista es importante. Sin embargo, no se queden en la construcción de la entrevista. Pueden tener una pregunta, dos preguntas, tres preguntas. Pueden usar solamente esta pregunta. Lo que nos interesa es hacer la entrevista. Hacer la entrevista al menos unas 5 personas que nos pueda permitir sacar conclusiones sobre los trabajos, sobre las frustraciones y sobre las alegrías para comprender que lo que hemos estado pensando todo este tiempo es exactamente lo que ellos necesitan o hay algo por ahí que nos hemos estado olvidando. Al final de la entrevista, este ejercicio de preguntas verdes es un ejercicio que se lo hace luego. Luego se lo vuelve a llamar a la persona y se le hace estas preguntas. Sin embargo, como no tenemos miles de meses para trabajar juntos, yo les propongo que una vez que terminen con la pregunta negra y un par más de preguntas negras que ustedes quieran desarrollar, le hagan estas preguntas en verde porque es importante para nosotros conocer, para ustedes conocer. Una vez que ustedes le hacen la pregunta en negro y le cuenta toda la historia, digamos, yo me voy donde un pasajero y le digo, por favor, descríbame cuál es su proceso desde que decide que quiere viajar hasta que llega a su destino final. Todo lo que hizo, todo lo que pensó, todo, ¿ya? Me cuenta toda su historia, que es larga, entonces ahí yo me voy anotando qué alegrías tuvo, qué frustraciones tuvo, voy dividiendo qué trabajos hizo. Una vez que me responde todo su viacrucis del viaje, cómo compró, cómo averiguó, si se sentó bien en el asiento o no, cómo fue el chofer, si fue rápido o no fue rápido, si llegó o no llegó al destino final. Cuando me cuenta todo eso y termina, las últimas 3 preguntas que le haría sería,
¿Te gustaría comprar el producto de venta de pasajes por WhatsApp? ¿Con qué frecuencia estarías dispuesto a hacerme esta compra? Y luego menciona un precio que tú pagarías por esto, ¿no es cierto? En el caso del cacao, que nos contaba Isabel Armijos, puede ser, comprarías este producto que yo te ofrezco con tal y tal calidad. ¿Con qué frecuencia estarías dispuesto a comprarme mi cacao? Y menciona un precio que pagarías por un cacao con esta calidad, en este momento. Yo sé que varía un montón el precio, pero ahorita, con esta calidad que te estoy diciendo, entregándote puntualmente, mandándote a dejar donde sea que estés, ¿qué precio pagarías? Estas 3 preguntas, como les digo, finales, no es algo que nosotros lo vayamos a recontra utilizar en este momento, pero es algo que les va a servir muchísimo para ir construyendo luego sus proyecciones financieras, por ejemplo. ¿Ya? Mucho de esto ustedes ya lo tienen, ya lo han vivido, ya lo conocen, ya saben perfectamente la periodicidad, saben perfectamente el precio y etcétera. Pero no está de más preguntar, porque a veces uno asume y no sabe lo que ese cliente puede requerir o ha estado pensando. Listo. Entonces, todo esto que acabamos de ver yo les voy a mandar. Por favor, si es que tienen alguna pregunta, háganmela saber. Yo ahora estaba levantando la mano. Los clientes de nuestro producto son empresas chocolateras internacionales, entonces conseguir 5 entrevistas y no sé cuántos días tenemos para eso no es tampoco tan sencillo. Entonces esa era la pregunta, o sea, tenemos que entrevistar a los clientes finales del producto que estamos ofreciendo. Me imagino que varios van a tener la misma situación, que si sus clientes son internacionales, no es tan sencillo, a menos que tengamos un plazo medio largo. Sí, es una actividad que requiere de mucho esfuerzo, especialmente en términos de contactarme con esa persona. Yo le recomendaría intentar hacerlo con 5, si no, bueno, pues 1 o 2, ¿ya? La intención de esta actividad es darnos cuenta del valor que tiene salir y hacer ciertas preguntas a nuestros clientes, a los que generalmente no les preguntamos porque en el día a día asumimos que ya lo conocemos todo y asumimos que el problema que tuvo de que se le dañó el carro, o el problema que tuvo, la frustración que tuvo de la impuntualidad de la entrega, o la frustración, eso es lo que tenemos que solucionar. Y muchas veces existen frustraciones que no nos han dicho nunca, o existen alegrías que no nos han dicho nunca, o que nosotros no las hemos querido ver, que nos ayudan a mejorar nuestra propuesta de valor. Entonces, sé que es bien complejo, por eso no estamos pidiendo que sean una encuesta de, no sé, 50 entrevistas para que pueda valer la pena. Si es que tienen tengan una. La intención es validar este procedimiento para que ustedes vayan siempre tratando de mejorar su propuesta de valor ante sus clientes y que se mantenga una relación. ¿Se acuerdan? Hablábamos el lunes, no una relación a corto plazo, ni de la promoción del momento, ni del coqueteo del momento, sino una relación, que se mantenga una relación leal y duradera durante muchísimos años con ese cliente. Entonces, eso no vamos a lograr en las 8 semanas que estamos aquí trabajando, pero sí podemos lograr que ustedes entiendan esta metodología y que luego lo hagan con 5 clientes en 6 meses, con otros 5 clientes en 1 año, y vayan ustedes alimentando su propuesta de valor y vayan generando innovaciones que le permita al cliente casarse con ustedes para siempre. Esa es un poco la intención de este ejercicio. No es fácil, y sí, estamos súper conscientes de eso. Asimismo, nos ha pasado en otros programas. Sin embargo, hemos visto que la utilidad de este ejercicio es gigantesca. Cuando ustedes hagan esta entrevista, si sea una, cuando ustedes hagan esta entrevista, si sea una entrevista, les aseguro que esto va a cambiar
así sea en 1 centímetro, y esto va a cambiar, la propuesta de valor. Esto. El creo que necesitan resolver, qué sucede mientras, va a cambiar. 100% segura que va a cambiar. Les conté un caso extremo, ¿no? El tema del acoso, que se repitió muchísimo. Pero cambiamos también un montón de otras cosas. Hubo varias otras frustraciones y alegrías que nos permitieron entender cuál era cómo llegar al cliente y que el cliente automáticamente quiera comprarnos. Mientras que antes estábamos metidos en el yo creo y estoy seguro de que así es porque esto es lo que a mí me pasó y esto es lo que yo viví. Entonces, en resumen, tenemos la propuesta de valor que la redactamos el lunes y la mejoramos hoy. Les mando esos ejemplos. Tenemos el perfil del consumidor para cada segmento. Todo es para cada segmento. Tenemos nuestro mapa de valor, que es el cuadradito que le responde a este circulito. Tenemos las entrevistas, la entrevista que vamos a hacer, que puede ser esta pregunta en negro, como les decía, y un par más que ustedes decidan hacer. Hacemos la entrevista, porfa, al menos una entrevista. Y luego cambia esto y cambia también esto. ¿Ya? Entonces vamos a tener que redactar, una vez que hagamos las entrevistas, vamos a tener que volver a redactar y volver a hacerle, bueno, no volver, porque simplemente será editar un par de cosas aquí y editar un par de cosas acá. Ya, ¿alguna otra pregunta?